El doctor León Barandiarán es uno de los más prestigiados juristas peruanos. Ha sido abogado, profesor universitario, codificador, decano del Colegio de Abogados, ministro de Justicia. Pero además de todo ello, y quizá sobre todo ello, ha sido un auténtico investigador del derecho. Es por ello que, no solamente a través de la cátedra, sino particularmente a través de sus libros, el doctor León Barandiarán es el indiscutido y reverenciado maestro de varias generaciones de juristas peruanos. En realidad, la investigación jurídica seria en derecho civil, casi podríamos decir que comienza en el Perú con León Barandiarán. Durante el siglo pasado hubo algunos juristas notables que escribieron libros importantes, pero la mayor parte de ellos se propone presentar una visión filosófica del derecho antes que una exégesis del texto positivo. Otros escriben diccionarios que pretenden ordenar el derecho positivo por tópicos alfabéticos. Dentro de esta línea de trabajo encontramos al precoz García Calderón, al riguroso Miguel Antonio de la Lama, al brillante Manuel Atanasio Fuentes. Pero estos diccionarios no son un esfuerzo doctrinario de elucidación del sentido positivo de la norma, ni de sistemática jurídica, sino que se limitan a organizar las normas de manera más accesible para los abogados y para los ciudadanos en general. Tarea muy encomiable y que actualmente nos hace mucha falta, pero ajena a la exégesis propiamente dicha. Finalmente, otros juristas desplegaron una actividad editorial realizando publicaciones minuciosamente fieles de códigos y de leyes. Este es el caso de Miguel Antonio de la Lama, que fue uno de los juristas más completos de su tiempo, en tanto que filósofo del derecho, autor de diccionarios, editor jurídico y gran abogado. Sin embargo, el siglo pasado adolece de la falta de trabajos de interpretación y sistematización exegética. Solo unos pocos intentaron este camino, como Toribio Pacheco, Cesario Chacaltana y Ricardo Ortiz Ceballos. Pero las ideas de la época sobre el derecho, fuertemente teñidas de elementos metafísicos, y la pobreza de nuestro medio en este campo, dieron como resultado trabajos muy modestos. En el siglo XX son quizá Ángel Gustavo Cornejo y Julián Guillermo Romero los verdaderos precursores del exégesis. Pero quien verdaderamente la lleva a cabo con todo rigor, con una profundidad y con una información antes inigualada, es el doctor León Barandiarán, basándose en un conocimiento verdaderamente enciclopédico. El doctor León Barandiarán penetra en los textos positivos peruanos, no solamente con la ayuda del Código Civil alemán y del Código Civil francés, que son como el padre y la madre de nuestra legislación civil vigente, o del Código argentino o brasilero, que nos interesan por la similaridad de la realidad latinoamericana a la que están dirigidos, sino valiéndose además de códigos aparentemente exóticos, como el abisinio, o el turco, o el japonés, que León Barandiarán maneja con facilidad, y que siendo también inspirados en el derecho francés, son de alguna manera familia nuestra, y constituyen pauta para la interpretación de los principios franceses que informan nuestra legislación. Este riguroso y documentado método genealógico de interpretación de nuestro sistema legal, con el objeto de señalar sus características propias en el seno de esta ilustre parentela de órdenes jurídicos, no lo había aplicado nadie en el Perú antes del doctor León Barandiarán. Es pues, en razón de esta vida ejemplar consagrada al derecho, que hoy quisiéramos conversar con él para conocer aquello que no aparece en los libros, aquello que puede situarse en los espacios en blanco entre las líneas escritas. Queremos hoy conocer no los libros, sino el autor que se encuentra atrás de ellos. Doctor León Barandiarán, no cabe duda de que usted tiene una personalidad multifacética, una personalidad volcánica, que ha desbordado sus actividades en numerosos campos de la cultura: el derecho,
la literatura, la enseñanza, la filosofía y hasta la función de gobierno. Me gustaría comenzar preguntándole cómo se ve usted a sí mismo. Si tuviera usted que definirse, ¿se diría de sí mismo que es un abogado, que es un jurista? ¿O quizá daría usted una definición distinta de usted? ¿Quién es José León Barandarán para José León Barandarán? Muchas gracias, en primer lugar, otro señor, por sus palabras tan cariñosas y tan sentidas. En cuanto a esta primera pregunta, en realidad, el conócete a ti mismo es muy difícil. Es muy difícil que uno mismo sepa quién es uno mismo. Me parece que es una paradoja, pero así es. Yo, en lo que se refiere a la actividad jurídica, he desenvuelto mi actividad fundamentalmente en dos campos. El campo de la enseñanza con la publicación de libros y el campo del ejercicio de la abogacía. La verdad formal es que yo soy abogado. No soy jurista, como algunos dicen, ni cuasi jurista. Realmente la profesión de jurista no existe. El título de jurista no existe. Se llama así por la gente a una persona jurista cuando hace estudios muy profundos y muy creadores del derecho. Yo no he hecho una labor exegética, de información, de trabajo, de conocimiento y reconocimiento e interpretación de las normas jurídicas. No he hecho ninguna creación. No puedo tener pues el título, arrogarme el título, no puedo tener esa arrogancia de jurista. Pero de tal modo reconozco que gran parte de mi actividad está compartida entre esta profesión de abogado, que la he ejercido en cierto modo y la sigo ejerciendo, pero ahora en una forma muy estricta, simplemente como consultas profesionales, pero he ejercido la profesión con un modo vivendi fundamentalmente. Y después he tenido, claro, continuamente el estudio y que he tenido que hacer la publicación de libros. Realmente todos conocemos que una de las virtudes del doctor León Barandarán es su modestia. Cuando él nos dice que no ha hecho ninguna labor creativa, realmente debemos de comprender esto dentro de este contexto, porque sus obras están plenas de una exégesis creativa, es una exégesis inteligente, es una exégesis profundizadora de los textos legales, con la idea de permitir una aplicación mucho más completa y mucho más rica de los textos legales. Doctor, nos gustaría conocer cómo una personalidad con tantos intereses como la suya, tan compleja, con tantas preocupaciones, con tanto interés por tantos campos de la vida y del espíritu, ¿cómo es que usted se orientó hacia el derecho? ¿Por qué le interesó a usted el derecho? ¿Cómo ve usted el derecho? Primeramente, ¿por qué me interesé por el derecho? En realidad creo que no tenía otro término en la alternativa. Yo estudié en el colegio de media de Chiclayo, San José. Ahí terminé mi media. Entonces yo pertenecía además a una clase social alta en provincia, aunque no rica, pero más o menos distinguida. Entonces era curioso cómo en esa época, hablo cuando yo terminé media el año 17, el año 16, en esa época en provincias, muy curioso, las gentes, la mayoría de la gente estudiaba primaria y solamente algunos estudiaban media. Primaria ya estaba generalizada la instrucción desde la época de Pardo, pero no todos iban a media. La media nos servía para una mayor cultura, pero después no sabíamos qué hacer cuando terminamos la media. Se planteaba una alternativa a todas las personas. Porque, por ejemplo, digamos, nosotros salimos como 16 alumnos en cuarto año y media. Solamente creo que 6 vinimos a estudiar a Lima, todos yo. Los demás se quedaron en Chiclayo, o en Lambayeque, en alguna actividad, un negocio, su padre, o un empleo, ¿no? Yo me planteé esa alternativa, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en Chiclayo? Mi padre no tenía ningún negocio propio, entonces tendría que ser un simple empleado, ¿no? O voy a estudiar una profesión. ¿Pero qué profesión? En ese tiempo no había sino las siguientes profesiones. Teología, la facultad de teología para sacerdotes y teólogos. La facultad de letras para abogados. La profesión de ciencias para el efecto de dentista o de médico. Y la escuela de ingeniero. Entonces lo que yo creí que en realidad estaba más condicente con mi manera de estudiar, lo que ya había estudiado, era la cuestión de humanidades y letras, y por eso vine a estudiar letras.
Y después, claro, ya estudié siempre Derecho. Claro. De manera que su camino hacia el derecho es un camino en realidad básicamente por las letras. Es una primera preocupación por las humanidades y las letras en términos generales. Así, como letras era el prodromo, digamos, para después pasar a la jurisprudencia. Claro. Yo pasé por letras. Claro. Aunque desde allá no me interesó mucho los estudios de letras porque eran muy pobres, ¿no? Pero ya sí me interesé más por los estudios de derecho. Fui un buen estudiante, cuando menos. Claro. Aplicado, cuando menos. Pero si usted se educó, hizo su secundaria en Chiclayo, de manera que usted, como muchos de los hombres importantes que han tenido el Perú, es una persona que viene de provincias. Sería interesante conocer cómo era el derecho en provincias, cómo era el derecho en Chiclayo en esa época, cómo eran los abogados en esa época, qué modelo tenía frente a usted, ¿no es cierto?, de abogados. ¿Cómo no? En realidad no había mayor desarrollo de la abogacía. Obviamente yo, en verdad, gran parte de mi vida la pasé en Lambayeque, no en Chiclayo mismo. Lambayeque es una pequeña ciudad, aunque ilustre, abolengo, pero ya en decadencia, no tenía más de 5.000 habitantes, en una ciudad rústica, sin mayor movimiento, y no había sido un solo abogado que hacía de lo civil o penal, porque no había distinción. No fue un modelo para mí. Era un modelo, claro, pero lo conocía al miedo de mi padre, pero no era un modelo para mí. En Chiclayo igualmente no había, digamos, una vocación jurídica, porque Chiclayo no era capital de corte. Chiclayo dependía de Trujillo. Solamente en el año 20 y tantos, 23, se creó la corte. De tal modo que no había grandes abogados fuera de Cornejo. Encontré que era una figura que conocí desde niño y que me impresionó mucho. ¿Cornejo? Yo fui amigo del hijo de él, del compañero de estudios, y por eso conocí mucho. Y eran mis padres que eran muy amigos, ¿no? Así que yo era muy amigo de la familia y de él, ¿no? Y él siempre me tuvo mucha distinción a mí y me sirvió una especie de ñanjo para mí como jefe, ¿no? Y me protegió mucho. Sí. Y después usted vino a estudiar a Lima y entiendo que todos sus estudios universitarios fueron realizados aquí en esta ciudad. ¿Qué significa para un estudiante inquieto de provincias venir a estudiar a Lima? ¿Tuvo usted dificultades de adaptación? ¿Sintió nostalgia por su ciudad y por su familia? ¿Sintió hostilidad o acogida en el medio limeño? ¿Cree usted que sería el mismo doctor León Barberán que ahora conocemos si usted no hubiera venido a Lima? No. Si yo no hubiera venido a Lima, claro que no sería el mismo, porque me habría quedado en provincia y habría sido un empleado, un alto empleado, quizás, nada más, no sería el mismo. Ahora, mi venida a Lima me chocó un poco Lima. Previamente encontré una gran diferencia entre provincias y Lima, pero no hubo hostilidad, no hubo hostilidad. Pero en realidad, en ese tiempo habían clases sociales, aunque no, digamos, formalmente existentes, pero de hecho había clases sociales distintas. Había todavía una aristocracia muy cerrada, ¿no? Había una clase media, y habían los provincianos. Eso se notaba mucho en la universidad. En la universidad los provincianos siempre eran los más amigos. Y los limeños, que era gente en general, acomodada, rica, eran más amigos entre sí porque ellos tenían la amistad que había venido del colegio. Pero no habían buenas maneras en general, no hostilidad en ningún modo. Pero en realidad cierta distinción. Inclusive yo contaba una anécdota sobre el particular, que no sé si podría repetir la obra. Sería muy interesante, yo creo, sí. Yo le escribí en Perú Vivo, la producción de Mejía Vaca. Cuando yo estudié el primer año de letras, estudié psicología con el doctor Deusta, que era un raro profesor, medio arisco, medio especial. Entonces nos dio un trabajo. Yo trabajé fuertemente hice el trabajo y lo presenté. Él lo recogió y a la siguiente clase fue. Y entonces me entregó el trabajo. Señor León, su trabajo. Me entregó el trabajo. Y en el trabajo pues, había puesto, ¿no? Así decía, admira en la contracción o ¿cómo voy a decir? Pues, la actividad en el trabajo de este alumno, ¿no? Y que siga los progresos. Y me ponía su firma. Entonces, de nuevo, señor León. Señor León Porta. No, dice señor León Porta. Yo soy León Porta, yo no soy León Barberán. Entonces su trabajo no importa. Sí, usted le dijo al señor León Barberán, su trabajo, aquí. Entonces bajó la nota así. Le puso bueno a todo. Caramba, pero qué terrible esto. Era una distinción realmente. León Porta, una familia conocida, lo descubrí. Me parece, no tenía otra interpretación. Cuando yo vi que no era León Porta, está bien, me dijo.
Entonces borró toda la gente y puso aprobado. Caramba, bueno, eso es muy significativo del espíritu de la época. Sí, pues, sí, pues. Y después, doctor, usted viajó a Alemania. ¿Qué lo hizo escoger Alemania como lugar para hacer sus estudios de posgrado? Sí. Ya yo no escogí Alemania, sino que Alemania me escogió a mí. Esto es de la casualidad. Aquí vino un señor que se llamaba el señor Reichmann, hombre rico, Reichmann, que era cónsul del Perú en Múnich y que había creado una Perú House en München para el efecto de fomentar los estudios de universitarios, postuniversitarios, son todos universitarios de Perú. Entonces él me conoció y simpatizó conmigo, me dijo, ¿por qué no se va a usted? Porque voy a ir, vamos a conseguir una beca. Entonces él fue conmigo y me presentó al agregado cultural alemán. Bueno, me dijo, está bien, le dije sus datos. Entonces mandaron los datos, no dependía del gobierno realmente. Este era una Stiftung, una fundación privada completamente, von Alexander von Humboldt, que creó una dotación de inmobiliaria para el efecto específico de que se dedicara al fomento de las relaciones culturales entre Iberoamérica y Alemania. Por eso el instituto mismo se llama Institut Deutsche Iberoamerikanische. Y entonces mandaron pues en consulta ahí a mi solicitud. Entonces, cada país tenía un director. El Perú tenía como directora a la señora Faupel, esposa de un general del ejército que estuvo acá. La señora Faupel fue mi alumna en un curso, ¿no? Porque seguí un curso. Cuando yo comenzaba a estudiar aquí, enseñar Derecho. Entonces, con mucha simpatía y digamos, y entusiasmo, dijo que debía dar consejo, y así se me consiguió la beca. La señora Faupel realmente. Nada, al pensionista que era pensión, exigencia alguna, que estudiara esto o lo otro, lo dejaba completamente libre. Que conocía la cultura alemana como quisiera. Claro. Pero como yo era estudiante de ellos, me sentí en la obligación moral. No, tenía un curso, porque eso duraba muchos años, ¿no? Ni posgrado. Pero de asistir a clases. Aunque me presentaba siempre al profesor, diciendo quién era, y él hablaba. Aquí tenemos un estudiante iberoamericano, que un profesor. Entonces yo fui a las clases de filosofía del derecho, porque ya yo había comenzado aquí a estudiar, a enseñar filosofía del derecho en Lima, desde el año 28. Yo quisiera preguntar la anécdota cómo fue. ¿En qué año que usted viajó a Alemania? Yo me en el año 35. En 35 del 27. ¿Usted iba a contar una anécdota? Sí, pero por eso estudié filosofía del derecho, oí a Engels, oí a Schmitt, un brillante profesor de derecho político, y oí a Kirch, que eran notables civilistas. ¿Cómo fui catedrático de filosofía del derecho? De filosofía del derecho. En primer lugar, el doctor Cornejo, que fue mi demián, como decía yo, siempre que Gustavo Cornejo, era decano de la Facultad de Derecho. Entonces me mandó llamar en febrero del año 28 para decirme si yo aceptaría ser nombrado profesor auxiliar de Derecho Civil. Y con mucho gusto me nombró profesor auxiliar. Pero con mucho criterio, Cornejo, una especie de clase de seminario, de conversación con el alumnado, ese era la auxiliar. Aunque me pedía a veces datos bibliográficos. Bueno, muy bien, pasó del año 28, el año 29 me llama otra vez en el mes de marzo y me dice lo siguiente. Oye, me dice, está vacante en la cátedra de filosofía del derecho y no sé quién nombrar, no sé quién, porque creo que la va y se Europa, no sé, no estoy seguro, ¿no? Pero está vacante por ahora. No sé quién estudió esto, no sé a quién nombrar. Yo creí que me pedí un consejo. Una indicación, yo no conozco nada. Entonces me dice que me queda y me dice, ¿tú te animarías a tomar ese curso? Santo Dios, dice yo. Y inmediatamente me dijo, es el curso más difícil y un curso principal. Pero si es una persona dedicada que se dedique a eso, ¿tú te animarías? Claro, él dio mi sorpresa y me dijo, claro, tú pasarías de auxiliar ya como catedrático principal, aunque interino, porque así es la carrera. Eso me anima mucho. Dejas toda otra cosa y dígate a esto, si quieres. Yo así, perfecto. Y así comencé el año 28, y el 29 dicta filosofía del derecho. Claro. Y luego, entonces en Alemania usted asiste a las clases, sí. ¿Cierto? ¿Y usted cuánto tiempo en Alemania? Estuve 2 años. 2 años. Y luego usted regresa a Lima
el 37. El 37. ¿Y su regreso, cómo Sí. fue el reingreso a la atmósfera, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, Y claro. todo ese proceso Inmediatamente yo fui a visitar a el decano, que era Lino Cornejo. Pues Lino Cornejo me dijo, usted ha sido catedrático, usted incorporarse ahora precisamente que vino a Alemania para que dicte usted un curso, por lo pronto, semanal, porque vine en julio, no, un curso semestral, pero un curso semestral, ¿no? De agosto a diciembre sobre el acto jurídico. Como yo todavía estudiaba en el código alemán y no lo tenía ahora de Kirch, ¿no? Lo dicté, pues, así que el año 37, en el segundo semestre dicté acto jurídico una vez en el Perú. Ah, qué interesante, sí. Pero usted pensaría que su estadía en Alemania representó para usted algo importante en su Sí, vida. claro, la vida, en general la vida en Europa me pareció extraordinaria. No solamente Alemania, sino también visité Francia, visité Inglaterra, visité Bélgica, y me pareció notable la vida europea, ¿no? Pero en Alemania fue donde viví realmente, ¿no? No hubo nada de política, no hacíamos, los extranjeros no hacíamos ni comentarios, ni en favor, ni en contra, ni tampoco sufrimos nada, la verdad, ¿no? De manera que su trabajo posterior como abogado, como investigador en derecho, ¿se ha visto de alguna manera marcado por esa época, por un espíritu europeo de estudio, digamos, sí, alguna metodología? cuando menos me permitió leer el alemán, ¿no? Y consultar las obras en alemán, algunas que traje pues, directamente en Alemania, ¿no? Claro, claro. Doctor, usted ha sido abogado, profesor universitario de Derecho, legislador, ministro de Justicia, ha usted ejercido importantísimos cargos con relación al derecho. ¿En cuál cargo se ha sentido usted más cómodo? ¿En qué función siente usted que ha realizado mejor su vocación de hombre de derecho? Como profesor de Derecho. Como profesor de Derecho. Ha sido usted profesor de Derecho desde el año 28, ininterrumpidamente, según entiendo, hasta la fecha actual. Claro, el receso que hubo de la universidad del año 32 al 33, forzoso, ¿no? El 32, pero el 33 se en Europa, seguí el receso, el 35 se reabrió, pero cuando yo vine el 37 volví a ingresar, y entonces hasta el año 70 yo he sido profesor en la Facultad de Derecho de San Marcos, pero también he sido profesor de otras universidades. En la Católica un tiempo, en San Martín de Porras y después en Ica. Claro. Entonces yo dictaba hasta el año 83. Claro. Y ahorita ya me retiré de diferentes cursos. Cuando usted estuvo en el Ministerio de Justicia, en esa época siguió dictando cursos. No, interrumpió durante eso fue el año 48. 48. De mayo a octubre. Claro. Ahora, lo que llama la atención un poco visto desde claro. fuera es el hecho que después de haber recorrido tan importantes cargos en el campo del derecho, no ha sido usted nunca juez. ¿Esto obedece a alguna razón deliberada o a una circunstancia del azar? Sí, del azar. Yo me gradué el año 25. El año 25, el 20 de abril del año 25 de abogado. Y abrí mi estudio con compañía de otros dos abogados y vivía muy pobremente. Yo estaba un poco preocupado porque no tenía un entrada seguro, salvo de un señor japonés judo que me enseñó por el máster del juego del Go, bueno, que fue mi primer cliente, pero era muy poco pues. Y a veces me mandaban de Chiclayo, ¿sí? Pero no tenía una renta segura y eso me preocupaba el año 25. Pues, entonces el año 26 en enero me encuentro con un amigo que bueno, se llama Guzmán Barrón, que me dice, oye, vengo de Cerro Pasco y tiene necesidad de un relator. No quisiera hacer, yo sí dije, bueno, lo voy a hacer. Entonces yo me decidí, inclusive él habló ya con el, pues como no, dijo el presidente. Entonces yo al siguiente día me fui a despedir como de Luis Varela y Orbegoso, que era cuando yo iba mucho a la biblioteca, y me dijo, ¿qué a ti no vas a cometer? Me dijo, no, ya espérate, ten paciencia, que de repente viene, y efectivamente a poco tiempo me nombraron, porque yo soy empleado de la universidad también, he tenido cuatro estatus, estudiante, empleado, profesor, decano y rector, todos estatus. Me nombraron en la biblioteca, precisamente me nombraron bibliotecario, hasta el año 27, el año 28, que ya renuncié por haber sido nombrado profesor. Bueno, que por el azar, si no yo me hubiera ido a Cerro Pasto, ahora ya sería un magistrado jubilado, pues no,
claro, no hubieran cogido otras cosas, no hubiera sido quizás ni profesor universitario, ni viajado, ni ser rector, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted la carrera judicial, doctor Omar Andarán? ¿Qué impresión tiene usted, ¿no es cierto?, frente a la función judicial? Sí, me parece un poco, yo estoy un poco desadaptado de la materia, no sé cómo actualmente se lleva la justicia, ¿no? Pero desde luego es difícil, ¿no? Primeramente es una actividad muy difícil de administrar justicia, y quizás también en el subconsciente que uno quiere asumir esa responsabilidad, porque cuando fui vocal yo, vocal suplente, un fiscal suplente, me mandaron a veces, ahora no sabía fiscalía suplente, me mandaban a veces a hacer dictámenes, y yo daba el dictamen, y alguna vez pensé, en la noche, he hecho mal el dictamen, y voy a rectificarlo, pero ya no podía porque lo había mandado. Me pasó lo que le pasó al emperador Juliano, ¿no? Que en dictado sentencia, la meditaba el siguiente día, ¿qué cosa justa? No, esta cosa justa. De tal modo que es muy difícil administrar justicia, ¿no? Y es muy difícil ahora, se ha hecho las cosas, la diligencia, muy difícil, como todo, en general, en todas partes, la vida se ha hecho difícil en general. Y más en una actividad como esta, es de por sí tan penosa y tan importante al mismo tiempo como es de administrar justicia. ¿Cómo ve usted, doctor Omar Andarán, la relación entre el texto de la ley positiva, y la actividad judicial? ¿Usted piensa que la jurisprudencia de alguna manera crea también derecho? ¿La jurisprudencia tiene una influencia importante en la vida del derecho? Ya, claro que hablamos dentro del Perú, porque usted sabe que dentro del Perú, sí, en el common law la jurisprudencia es la única fuente, no hay ley. Dentro de los países donde hay derecho positivo, la jurisprudencia no es fuente de derecho. Como sabe, solamente hay dos fuentes de derecho donde hay derecho positivo: la ley y la costumbre, en esos casos. La ley es como la pariente pobre, que la llaman a veces en estos casos para que, cuando la ley lo permite, pero la única fuente es la ley. La jurisprudencia no se considera como una fuente del derecho, porque ya se puede revocar el fallo, pero porque hay como un deber moral no posible de tratar de conservar el precedente, sino que tiene por fundamento, porque no se le puede exigir a un nuevo juez o un nuevo criterio que siga necesariamente lo que otro estableció, pero tiene que razonar y justificar muy bien la reforma, de modo que tiene siempre una fuente supletoria en derecho a la jurisprudencia, donde hay derecho positivo, ¿no? Y usted ha escrito, entiendo, un libro sobre la jurisprudencia justamente en materia hereditaria. Sí. Ha hecho una recopilación analizada de esta jurisprudencia. ¿Eso significa que para usted la jurisprudencia no es simplemente la mera aplicación de la ley, sino que también en la jurisprudencia de alguna forma se crea pautas para la administración de justicia, pautas para resolver los problemas? Así es, inevitablemente, porque el derecho es un objeto cultural, como se habla, no es un objeto cultural, y como tal depende mucho del intérprete, como todo objeto cultural. Es lo mismo que el violinista, ¿no?, que interpreta una sonata, una sinfonía, interpreta de distinto modo en cada caso. Por eso en ese libro que usted me recuerda, que es el último gran libro que escribí hace unos 5 o 6 años, editado por la Universidad Católica sobre la jurisprudencia, encontré realmente ejecutorias, ¿no?, que trataban muy bien los casos, muy bien razonados. Encontré una obra fecunda en la jurisprudencia peruana, como lo digo en el mencionado libro. Sí. Es muy interesante su opinión. A mí me gusta mucho esa comparación que usted hace con el violinista y la partitura, porque hay alguna opinión generalizada quizá basada en un cierto positivismo, me parece, a mi modo de ver, simplificado, un positivismo que no ha sido suficientemente estudiado, que piensa que el juez no es sino un aplicador mecánico de la ley, que el juez prácticamente lo único que hace es poner frente a un caso particular, digamos, lo general. No es, en la tendencia moderna no es así. Es más, ahora se trata de superar la ley, de quitar la ley, que no haya ley, sino solamente aplicar los principios generales. En muchos, por ejemplo, arbitrajes internacionales, nombran árbitros y no les dicen que se aplicará una ley, sino aplicarán los principios generales. De tal modo que lo que vale fundamentalmente es la labor del juez, ¿no?, la investigación y la vivencia estimativa, en último caso, ¿no?, el caso juzgado por la juez. Todo este aspecto de la conversación, doctor Omar Andarán, me trae otra pregunta, y es que a pesar de que usted ha sido el más importante exégeta de los códigos peruanos en los últimos 30 años, y se ha orientado fundamentalmente al derecho positivo en ese aspecto, sin embargo usted nunca descuidó todos los aspectos filosóficos y teóricos del derecho. Usted nos ha contado ahora que inició prácticamente su vida académica enseñando filosofía del derecho.
relación entre derecho positivo y filosofía del derecho, aparte de una necesidad de toda persona de contar con una cierta cultura relativa al ámbito en el que se desempeña, ¿usted ve alguna utilidad específica del estudio de filosofía del derecho para el abogado, para el jurista que ejerce dentro de una sociedad determinada? Sí. Concretamente, claro, y en ciertas sociedades que no son muy evolucionadas, no hay mayor necesidad. Después de todo, el derecho positivo no es un derecho filosófico, la filosofía no está positivada, de ningún modo. La policía, cuando se sabe la filosofía del derecho, trata de una serie de ideas, conceptos, sobre la lógica jurídica, sobre la axiología jurídica, sobre la ontología jurídica, temas generales, pero da una cultura, indudablemente, un basamento, una cultura, una estructura, que es la formación del jurista. Claro, para el abogado común, sobre todo el abogado práctico, no es absolutamente necesario. Pero en realidad todo abogado, por ejemplo, europeo, tiene una formación. Se ve. Yo lo he visto en congresos de juristas en Viena, por ejemplo, ¿no? Y en Madrid, ¿no? Que eran congresos de abogados, las intervenciones de los abogados, se veía que tenían una formación filosófica, filosófica. Y en materia positiva, doctor León, en general su obra me parece que está concentrada en el derecho civil. Usted tiene algunos trabajos de investigación en el campo del derecho comercial, pero creo que nada, por ejemplo, en el campo del derecho administrativo o en el campo del derecho penal. ¿Por qué esta concentración de interés en el derecho civil? ¿Cómo así llegó usted al derecho civil? ¿Por qué le interesó particularmente más que otras ramas del derecho? Sí, me pasó lo que le pasó a lo que le decía Rabelais, ¿no? Que el apetito viene comiendo. Mi interés por el derecho civil se produjo por cuando no me produjo lo mismo en el caso de la filosofía del derecho, que siempre me sentí un poco incómodo, como quien monta un caballo que en fin lo maneja, pero que es vidroso, que no lo domina, muy difícil. Pero después abandoné, últimamente abandoné los estudios de filosofía del derecho y vi que es una cosa que tiene más accesible a mí en derecho civil, y porque nos fueron dando cátedras en esta materia. He dictado yo todo el derecho civil menos familia. Yo he dictado 9 cátedras en mi vida universitaria, en varias universidades, 9 cátedras jurídicas. Ahora no, comercial solamente he actuado en comisiones para ciertos proyectos, ¿no? Y filosofía del derecho solamente he hecho algunos estudios particulares, como uno último que voy a publicar próximamente, de que antes hemos hablado. Después otro sobre Heidegger, proyectaron lo jurídico, otro sobre Shakespeare, ¿no? Sobre el Quijote, por supuesto, ¿no? Del cual también tendremos oportunidad de hablar dentro de unos minutos. Creo que no es filosófico, ¿no? En el campo del derecho civil, ¿cuál ha sido el área del derecho civil que más le ha interesado? ¿Cuáles son los temas que a usted más lo han motivado, en los cuales usted ha tomado una posición particular dentro del mundo de los tratadistas del derecho? Bueno, posición particular no he tomado, porque en realidad yo nunca he hecho una cosa muy original, pero a mi vuelta, porque mi primera cátedra fue de derecho civil. Fui nombrado auxiliar de derecho civil el año 28. Después enseñé filosofía del derecho y derecho constitucional y no derecho civil. Pero a mi regreso de Europa es que me dediqué al derecho civil, porque me dieron la cátedra de acto jurídico. Por lo tanto, claro, el acto jurídico es lo predilecto para mí, ¿no? La hija que era más querida, ¿no? Porque, en fin, fue lo primero. Era un descubrimiento, porque claro, como el Código Antiguo no tenía el acto jurídico, no se conocía, era un descubrimiento, y para mí mismo estudiarlo antes de venir en Europa y después estudiar en el código acá, claro, fue un descubrimiento. De tal modo que especial cariño he tenido yo, por esa razón, por el acto jurídico. Y en derecho civil, porque no fuera de la filosofía del derecho y derecho penal, que me gustó mucho, los demás derechos, quizás el derecho penal me parece debe ser un también muy encantador, pero no he tenido una ocasión de dedicarme a ello. Y todos estos derechos me parecen no tienen la categoría del derecho privado, que se considera como un derecho, el derecho civil, que se considera como una especie de derecho privado general, ¿no? Claro. También la parte general me gusta mucho, la parte del derecho civil, la parte general, ¿no? Entonces, los principios generales, es decir, las normas generales del derecho privado, ¿no? El título preliminar, ¿no? En el nuevo código, usted ha participado precisamente en el proyecto, cuando menos de nuevo código, usted ha participado en lo que se refiere a título preliminar y a personas
fundamentalmente, sé que usted ha participado en todo el código, bueno, a través de las comisiones, hemos tenido ocasión de estar juntos, pero fundamentalmente entiendo que su participación ha sido a través, en estos dos aspectos. Sí, bueno, la primera ponencia originaria del título preliminar fue mía. A esa ponencia vino una segunda ponencia del doctor Vega García, un eminente jurista, y ya conciliamos, tanto en la parte del título preliminar, que era según el tema del Código Antiguo, tanto los principios, las normas rectoras como las reglas de derecho privado. En segundo lugar vino la ponencia de la parte de personas naturales, porque la parte de personas jurídicas yo no hice la ponencia, no la hizo el doctor Fernández Sarego. También hice una ponencia, porque también el doctor Fernández Sarego, en la parte de personas naturales. Yo también hice una ponencia anterior, pero en realidad fue muy modificada por la ponencia. Y después hice la ponencia del acto jurídico. Pero igualmente en el acto jurídico, a mi ponencia vino también a unirse, a vincularse en la ponencia del doctor Vega García. Yo acepté muchas cosas, muchas reformas, por razón de lo que decía el doctor Vega García, un eminente jurista. Pero, ¿cree usted verdaderamente, doctor Mandarán, que es necesario que se dé un nuevo Código Civil? Le digo en términos generales, hay dos objeciones que usualmente se hacen a la dación de un nuevo Código Civil. Una de aquellos que dicen que el derecho civil está formado por principios universales que vienen desde el derecho romano y que por consiguiente no se requiere cambiar el código actual porque a pesar de las variaciones sociales dentro del contexto histórico, los principios siguen siendo los mismos. En el fondo son siempre los principios romanos y no vale la pena tocar mucho estas leyes porque van a dar origen a confusión posterior. Otros sostienen que el código del año 1936 es suficientemente bueno y que no hay variación fundamental en las circunstancias ni en el desarrollo de la ciencia jurídica como para dar ahora un nuevo código. ¿Usted qué pensaría al respecto? Según Bessiani, y trabajamos desde el año 68 hasta el año 66, hasta el año 70, en que vino en realidad la defenestración de la Suprema, ya no hubo presidente. Después del año 76 hasta el año 80 hemos trabajado en una segunda comisión. Hemos puesto en realidad en el nuevo código cosas nuevas, ¿no? Y diferentes del código. Yo no niego los méritos del código del 37, ya lo he dicho. Ya cumplió su misión el código, porque frente al código del año 51, claro que el código del año 36 fue muy valioso. Y en ese momento es un buen código, muy bien, buen hecho. Pero nada es perfectible en la vida y menos en materia jurídica. Nadie tiene la verdad absoluta. De modo que todo lo que tiende a mejorar, siempre hay que impulsarlo. No se va a hacer un nuevo código para hacer un código peor. Eso no puede ser. No tendría sentido. Algo puede mejorarse, pero si algo no importa. No mucho, pero se puede mejorarlo. Ahora, en cuanto a los principios generales, sería pues negar, ¿no? Claro, ya esto se ha hablado mucho en filosofía, ¿no? De que la ley no vale nada, ¿no? De que los principios generales... Yo decía eso, ¿no? Que en realidad algunos tienen esta idea de que no, que las leyes no valen nada y que hay los principios que le hacer los arbitrajes internacionales. Es una concepción filosófica, ¿no? En el Perú no estamos preparados, no somos hombres de juristas, de grandes juristas, ni de grandes ciencias jurídicas para podernos entregarnos. Pero no es entregarse a la copia del no aplicar el digesto, porque todo es tan complicado. El digesto tiene una base, ¿no? Pues no podemos aplicar el derecho romano, no. Tiene una referencia, ¿no? Tienen que aplicar una ley moderna. Precisamente ese fue el mérito del Código francés. El mérito francés, porque antes del Código había otros códigos, como el Código prusiano, el Código austriaco, el Código... ¿sabes? Pero no eran códigos tan sistemáticos, ¿no? Con la brevedad, la precisión del Código moderno. El ejemplo fue el Código francés. No podemos ya volver a los principios generales. Eso puede ser que sea después, cuando la humanidad tenga un gran progreso jurídico, ¿no? De manera que, a su juicio, las circunstancias sociales, el ambiente en que se vive, la nueva tecnología, requieren un tratamiento jurídico diferente. No pueden ser solucionados los problemas con principios generales antiguos. Claro. Cuando menos no requiere, conviene más siempre buscar el mejoramiento en materia de derecho positivo, ¿no? Parece el derecho positivo para mejorarlo, ¿no? Mantenerlo inerte, ¿no? Y usted participó básicamente en la comisión reformadora del Código. Posteriormente, durante ya bastantes meses, ha venido trabajando una comisión revisora.
¿Conoce usted los trabajos de la comisión revisora? ¿Están dentro de la línea de lo que la comisión reformadora había planteado? Bueno, yo en verdad solamente fui llamado por la comisión para tratar de asuntos que se referían a materias que habían sido de las ponencias originales mías, o sea, la parte del título preliminar, la parte de las disposiciones generales, la parte de acto jurídico, esas dos materias. Pues tratamos muchos asuntos, de que hay innovaciones que querían hacer, ¿no? El título preliminar, el abuso del derecho, ¿no? Que una discusión muy vivaz, ¿no? En el caso de... varias sesiones tuve, ¿no? Y logré convencerlos en gran parte, en otras no. No estoy completamente de acuerdo en ciertos puntos, pero no tiene mayor importancia. El punto capital es que en cuanto a los demás, en realidad no he leído con detenimiento, ¿no? No puedo dar una opinión sincera, la verdad. No he leído con detenimiento las demás partes del proyecto, ¿no? Quisiera conversar también con usted, doctor León Barandiarán, sobre otros aspectos de su personalidad. Decíamos al inicio que lo que nos interesaba ahora era conocer al autor León Barandiarán detrás de sus libros. Y creo que el autor León Barandiarán es mucho más que el abogado León Barandiarán. Y en ese sentido, habíamos dicho al comienzo también que usted es un verdadero polígrafo, porque ha escrito sobre los temas más variados, desde los aspectos más técnicos y formales del derecho hasta aspectos de crítica literaria, consideraciones jurídicas sobre el Quijote, un análisis de la obra del Dante, unos comentarios sobre la poesía de Jaime y un artículo sobre Goethe. Aparte del derecho, ¿qué es lo que más le ha interesado? A mí me ha gustado mucho, sin duda por los estudios de todo modo de filosofía, de filosofía del derecho. Tenía que estudiar filosofía en general. Entonces siempre me atrajo mucho la filosofía, pero como digo, es tan difícil que no llegué a dominar. Además no tuve la dedicación ni la posibilidad, pero siempre me gustó mucho la filosofía porque me aficioné, naturalmente, enseñando, uno se va aficionando. Y en realidad ahora no creo que el derecho simplemente sea el hombre cajón, ¿no? Que está ahí en una disciplina y que no sale de eso, ¿no? Y que debe ser un hombre siempre abierto a la cultura general, ¿no? A mí me interesó siempre la literatura. Desde el colegio de media me acuerdo que yo sabía muchos versos de Darío, de Quevedo, ¿no? Fui un gran profesor de literatura castellana y de gramática, ¿no? Estudié una obra famosa de gramática que no he encontrado nunca en otra, ni española, ni la gramática de don Germán Leguí Martínez. Hasta ahora la consulta me sirve. Cuando tengo una duda, ahí encuentro la solución. Así que eso me dio una formación, digamos, de afición literaria, muy poética, ¿no? De niño leí mucho a poetas, ¿no? Como el famoso Lorilora, el famoso olvidado Lorilora, y Rubén Darío, y Chocano, en fin. Y en Vallejo ya otra serie de poetas orando, ¿no? Creo que fundamentalmente Vallejo, ¿no? Con el cual creo que tienes una relación personal. Sí, yo conocí a Vallejo, ¿no? Sí. Pero tuve solamente una especie de entrevista fotostática o fotográfica, ¿no? Porque él se iba al siguiente día. En realidad yo lo había visto inclusive en una pequeña fonda que yo comía, pero yo no me atrevía a acercarme nunca, ¿no? Pero una vez caminando por Girón de Unión estaba parado en el Palais Concert, yo me acerqué a saludarlo. Entonces él me abrazó, porque yo lo había defendido en Chiclayo, ¿no? Entonces sabía que, ay, me dijo, yo tenía tanto deseo de conocerlo, ¿cómo? Pues quisiera hablar con usted, pero me voy mañana, salgo a Europa. Entonces yo me despedí casi violentamente, no sé por qué, no, pero tengo fija la imagen de Vallejo, parado en el Palais Concert, ¿no? Un enjuto, un moreno y la gran mirada, grande los ojos, sí. Usted entiendo que había escrito un artículo en Chiclayo defendiendo Trilce, que en ese momento era muy atacado por sus novedades literarias, ¿no? ¿Y usted cree que esta afición literaria de usted es algo paralelo al derecho o de alguna manera ha contribuido también a su formación jurídica? ¿Usted sería el mismo jurista si no hubiera tenido esta afición literaria? Yo no, creo que hay una relación indirecta, ¿no? Porque la cultura pues es una, ¿no? Pero claro, son campos diferentes, ¿no? Pero como digo, a mí no me parece que ella, la persona, tenga, además de conocer porque si uno
adopta una actitud existencial en la vida, de una profesión, profesar, no es profesar. Viene a salir con una especie de religión, de vocación, ¿no? Sí, pues conocer bien su materia, pero no debe ser un hombre que esté simplemente ahí, ¿no? Encerrado en esa visión, ¿no? Sino que debe ver una perspectiva cultural. Ahora, por ejemplo, yo no sé muchas cosas, no sé ciencia, no sé matemáticas, ¿no? Pero la literatura siempre me interesó desde antes de estudiar Derecho, ¿no? Pero sabemos también, doctor, que además de estas aficiones, llamémosles así, serias, entre comillas, usted tiene otras aficiones aparentemente más superficiales, pero que usted ha tomado muy seriamente. Por ejemplo, todo el mundo conoce que usted es un jugador empedernido de bridge, pero pocos saben que, entiendo que usted ha escrito incluso un libro inédito sobre bridge. Y menos personas conocen que usted también es jugador de Go, el juego tradicional del Japón, sobre el cual creo que también ha escrito algún artículo. ¿Por qué este entusiasmo por los juegos? Sí. Bueno, sobre los juegos, nunca, por ejemplo, hay muchos juegos que no conozco, nunca, por ejemplo, dados nunca juego, ni billar, pero juegos así de fichas, he jugado ajedrez. Antes que bridge jugaba ajedrez. Y también el juego de damas, donde yo soy más aficionado, es el juego de damas. Inclusive yo he escrito una serie de problemas sobre las damas, que se publicaron en el comercio. Un problema, las negras juegan y ganan en 3 jugadas. Y entusiasmaba a los muchachos, ¿no? Y querían publicar, pero yo se ha perdido, yo no lo recorté nunca, ¿no? Y mi cuaderno se ha perdido, ya no lo podía reconstruir, pero yo era un gran jugador de niños de damas, ganaba todo el mundo. Ya dejaba, por supuesto, esas damas. Después también jugaba el ajedrez, me gustaba el ajedrez, pero dejé de jugarlo porque siempre me irritaba, porque siempre perdía. Porque el juego de ajedrez uno gana a priori o pierde a priori. Para significar que el que sabe más gana. Entonces llamándome por el bridge, porque el bridge tiene eso que en realidad, claro, tiene algo de técnica, pero también algo de azar. De modo que yo no llegué a estudiar, a estudiar mucho del bridge completamente, a conocer técnicamente, pero sí, lo estudié. Pero también había el elemento de azar que es siempre tan interesante en la vida. Por eso yo dejé el ajedrez por el bridge. Además yo jugué en Alemania también un juego muy bonito de cartas que se llama Skat, que es una especie de rocambole y de bridge. Lo jugué en Alemania, me lo enseñaron. Quise introducirlo aquí, pero no pude, no me pudo importar este juego. Esos son los juegos, ¿no? En cuanto al Go, lo jugué por este señor Kudo de que antes me refería, que fue mi primer cliente. Un señor Kudo, de la casa acá Kudo. Yo me hice amigo de él porque jugábamos en el tiempo tenis. Entonces jugábamos, entonces él me invitaba todas las semanas, una vez al día, una noche, ¿no? A comer, ¿no? Y después de comer jugábamos Go. Naturalmente me ganaba siempre. De modo que Go lo he jugado y pues ya lo he olvidado mucho, ¿no? Pero alguna vez he querido enseñar, y he tenido un juego que se me ha perdido, porque me regaló otro japonés, hace unos años, cada vez que simplemente que yo jugaba Go, me mandó un muy bonito juego de Go, pero no lo pude introducir. Yo invité a varias personas, pero nadie quería jugar Go. Tiene un juego muy bonito el Go también. ¿Por qué? Porque en fin algo tiene que hacer uno en horas libres, ¿no? Así como unos se dedican al billar, ¿no? Otros se dedican un día en la casa, la pesca, ¿no? Algo, o a tomar copas, ¿no? O jugar dados, ¿no? Ahora, en cuanto al libro de bridge, fue curioso. El libro de bridge lo estudié una parte de mi biblioteca precisamente está dedicada al juego de yo lo estudié en varios libros, ¿no? Porque hay dos cosas en el bridge, ¿no? La declaración, que vale mucho, son una técnica de cómo debe declararse, según las cartas, y después el jugarse, que también hay sus reglas, ¿no? Yo estudié, pero era simplemente precisión de los conceptos, ¿no? Y yo lo hacía casi en forma matemática, ¿no? A, B, C, D, 2, 4, 6, yo ni he vuelto a ver el libro, ni lo he explicado tampoco nunca, ni nadie lo ha podido explicar. Un poco enigmático este libro, ¿no? Un poco acóstico, ¿no? Debe ser muy interesante, me imagino. Lo que veo, además de muy interesante, es que todos estos juegos, el bridge, el Go, a pesar de que usted deja el ajedrez, pero comienza con el ajedrez, son todos juegos en realidad intelectuales, de manera que usted escoge para su tiempo libre, para llenar su tiempo libre también actividades intelectuales.
y lo que es más interesante es que no solamente las realiza como juego, no solamente toma el aspecto propiamente lúdico del juego, sino que además las toma como objeto de estudio y las analiza y reflexiona sobre ellas y escribe sobre ellas, de manera que hay aquí toda una perspectiva intelectual muy interesante. Otro aspecto de su personalidad que es particularmente interesante y que ha dado lugar a muchos comentarios es que se dice que usted tiene un gran sentido del humor. En realidad creo que fue Goethe que decía que todos los espíritus amplios se caracterizan por tener sentido del humor. El que no se puede reír es una persona que carece de la perspectiva necesaria de las cosas. Y usted aparentemente tiene un sentido de humor muy acentuado, a juzgar por las anécdotas que circulan sobre usted. En ese sentido yo quisiera recordarle el discurso que usted pronunció en la Facultad de Derecho de San Marcos en 1968 sobre los derechos humanos, que terminaba con estas palabras cabalísticas que le cito textualmente: habiéndose en escopo del bien social dado obstención a una calabiótica no obnoxia de frangirse senescentemente, siendo de repetir con el Quijote que siempre es alabado más el hacer el bien que el mal. Según entiendo, esta fue una obra maestra de su sentido del humor. ¿Puede usted contarnos algo respecto de esto, darnos la historia de este artículo? Sí, de acuerdo. Simplemente el sentido del humor, en realidad, el humor ha sido de los otros para conmigo. Yo he sido objeto de muchas anécdotas, muy ingeniosas todas. Inclusive Mario Vargas Llosa ha recogido una anécdota famosa de la tiza y la corbata que servía para limpiar, ¿no? La pizarra, ¿no? La recogió en un artículo que publicó en Careta. Y esto ya está en Uruguay. Cuando yo fui me contaba una anécdota mía, cuando yo fui el año 53, muchas veces ingeniosas, ¿no? Yo no tengo arte ni partes, ni sé la verdad si son inventadas o si hay algo de verdad. Ahora, en cuanto a esto, yo la puse adrede, esta frase la escribí, digamos, con un carácter culteranismo exagerado, ¿no? Pero hay dos errores tipográficos que yo no tuve el cuidado de revisar. Primeramente, no es la palabra calabiótica, sino colobiática. ¿Qué es esta palabra figura? Quiere decir la vida espiritual mejor, una especie de como la eudemología, por ejemplo, de que hablaba Schopenhauer, la vida espiritual mejor. Pues habiéndose en escopo en fin, como finalidad también, del bien social dado, no es obtención sino obtención, no es obtención, a una colobiática, no omnosia. La palabra omnosia es un anacronismo, digamos, no tiene otra palabra, no, un arcaísmo verbal, no. Omnosia es proclive, no proclive. Existen algunos diccionarios, creo que en la lengua, omnosia es proclive, no omnosia no proclive, que no debe ser proclive. A franquise, o sea, es una especie de, digamos, una especie de Napoleón, de franquise, senescamente, de modo flagrante es un latinismo. Yo lo busqué en un diccionario latino y como sabes, senesca es decaer, por vejez, ¿no? Y hasta perecer, ¿no? Siendo de repetir, ya viene con el Quijote, que siempre salva más de hacer que ya con esto puede poner algo. Pero usted reconoce que tiene que actuar como Champollion para descifrarse. Sí, claro. ¿Por qué empleó este lenguaje críptico para esa conferencia? Porque quise dar cierta originalidad. Una conferencia de un asunto que tanto se ha tratado, de derechos humanos. Entonces, cuando menos en las palabras había que buscar cierta originalidad. Entonces yo rebuscadamente, no solamente en esta, sino en otras partes, busqué originalidad, arcaísmos, genealogismos y culturalismos, ¿no? Que me llevaron a... Pero esta es la más, digamos, la más saltante, la más fragante, ¿no? ¿Cuál fue el efecto sobre el auditorio? Porque me imagino que las personas que estaban ahí... Entiendo que el auditorio se quedó perplejo, por supuesto. El doctor Abasto, por supuesto, me dijo, interesante su conferencia, pero mucho neologismo, me dijo el doctor Abasto, se comentó. Después yo sé que en realidad este discurso fue llevado, no sé por qué profesor de la Universidad Católica, se me ha escapado el nombre, y fue leído en una clase.
una curiosidad, pues no, que dio lugar, claro, a cierto humorismo, ¿no? Bueno, artistas somos los efectos, ¿no? Es un pecado de juventud que a veces uno comete, ¿no? Pero es un pecado muy simpático. Doctor Leo Mardarán, ¿quiénes siente usted que constituyen su generación? ¿Quiénes son las personas que usted considera, no solamente en el ámbito del derecho, sino en el ámbito de la cultura peruana, que forman parte de una generación con usted? Ya, sí. Bueno, primeramente comencemos con que este término, generación, es un término, como dice Maritain, que ha hecho un estudio especial sobre lo que es la generación, tiene un libro sobre la generación, y así sobre Maritain. Dice Maritain que la palabra generación es una palabra lábil y huidiza, dice, huidiza. Es una condición muy difícil, muy equívoca. Ha sido creada esta palabra por agentes para significar algo. En realidad generación viene a ser un conjunto de personas notables dentro de cierto espacio de tiempo, digamos, de tiempo, ¿no? Entre los lapsos, ¿no? Que se distinguen por su obra cultural sobre todo. Entonces hay dos elementos. Primeramente, la generación siempre es nacional de un país. No hay generación humana, mundana, mundial, no. La generación es de un país. Española, la generación, por ejemplo, digamos, del siglo, del 98 en España. Sí, el 98 de Inclán, creo que después la francesa, de Teófilo Gautier tan brillante, ¿no? Con Baudelaire, ¿no? Se refiere a personas dentro de cierto tiempo, ¿no? En que realizan determinados trabajos culturales que tienen brillo y son importantes. Para mí los hombres más representativos, yo no pertenezco a esta generación, yo soy coetáneo a esta generación, yo no represento a esta generación. Quiero dejar bien claro esto. Yo no soy representante de esta generación, soy coetáneo, por juzgar, ¿no? Como cualquier otro. Los representantes de esta generación me parece que son curiosos. De esta generación lo que más se marca es la historia. Tenemos cuatro historiadores: Basales, Valcárcel, Porras y Rubén Vargas. Tenemos dos grandes y brillantes intelectuales como Miro Quesada Sosa, y desde luego el maestro Luis Alberto Sánchez. Y me parece también que pertenece a esta generación un novelista López Albújar, con sus famosos cuentos. Me parece que pertenece a esta generación, porque la cuestión es el tiempo, ¿no? Y también pertenece a Alegría, son los representantes, digamos, más relevantes de la generación. De esta generación me parece que comienza, y se puede comenzar, no por el nacimiento de las personas, claro, sino que comienza en su estudio con la Primera Guerra Mundial. Y fíjate, no que termina con la Segunda Guerra Mundial. No que dejen de trabajar, sino que ya viene la introducción de otra generación nueva, la segunda generación, ¿no? Cortázar, porque mi anterior generación en realidad es la generación del principio del siglo, ¿no? La que estuvo como maestro, digamos, como papa, digamos, una especie de papa, ¿no? Francisco García Calderón. Se inicia como el Perú contemporáneo del año de 1905. Claro. Dos cosas. Primero, que se trata del Perú, primero, cierto lapso de tiempo que se hace una obra por eminentes hombres de ciencia y de cultura. Su generación estaría también conformada por Aya La Torre, por... Mi anterior generación en realidad es la generación del principio del siglo, ¿no? La que estuvo como maestro, digamos, como papa, digamos, una especie de papa, ¿no? Francisco García Calderón. Se inicia como el Perú contemporáneo del año de 1905. Claro. Dos cosas. Primero, que se trata del Perú, primero, cierto lapso de tiempo que se hace una obra por eminentes hombres de ciencia y de cultura. Su generación estaría también conformada por Aya La Torre, por Mariátegui. Creo que Mariátegui es anterior. Igualmente Aya, que es un brillante intelectual, es un poco, aunque es muy relativo, ¿no? En realidad, claro, la posición de Aya se ha hecho más larga en el tiempo por ser político, ¿no? Pero la generación anterior mía fue constituida, me parece, fundamentalmente por Mariátegui. Después fue por Ibérico, Delgado, los tres grandes ensayistas, ¿eh? Después por un jurista como Cornejo, y sobre todo la gran luminaria peruana en la cultura y en la literatura, que fue Vallejo. Por eso me parece que la generación anterior con Vallejo ha sido la mejor generación que tiene el Perú.
Y cuando usted menciona esta generación, la suya, doctor Omar Andarán, ¿usted está considerando la generación en tanto solamente que coincidencia de fechas, de coincidencia de una época en la cual han desarrollado su actividad? ¿O piensa usted también que, a pesar de la gran diversidad de opiniones, de posiciones que hay entre las personas que usted me ha citado, existe algún tipo de atmósfera común, una preocupación común, alguna problemática común? Sí, claro, cuando menos, como digo, con referencia a las dos fechas, ¿no? Vivimos la Primera Gran Guerra Mundial cuando éramos adolescentes y después vivimos la otra guerra. Eso siempre nos creó la problemática, porque en la universidad discutíamos cuando era la Primera Guerra y después discutíamos sobre la problemática humana, ¿no? Se discutió, claro, ya fue visto por cada uno desde un punto de vista, pero cada época tiene su propia problemática que interesa a los hombres de esa época, ¿no? Claro que uno puede jugar una época anterior como Maquiavelo pudo jugar, digamos, en la historia romana, ¿no? Pero ¿qué hizo Maquiavelo? El libro de Maquiavelo es famoso, porque trata de la época, de su época, la describe, ¿no? Cada persona fundamentalmente vive su propia época, me parece a mí eso. Puede estudiar otra época, pero vive su propia época. Y si nos referimos entonces ya a esta época que estamos viviendo ahora, doctor León, a la época actual, a la época de estos últimos años, vemos que el Perú es un país en este momento muy complicado, muy difícil, quizá mucho más complicado que durante los decenios anteriores. Es un país, por otra parte, convulsionado, en el cual la violencia ha adquirido una importancia o una presencia dentro de la vida social que antes no tenía, tanto la violencia política, tipo movimientos de tipo terrorismo, ¿no es cierto?, guerrilla, como la violencia incluso delictiva. Frente a todo esto, ¿cómo ve usted el papel del derecho? ¿Qué rol le toca al derecho en una sociedad como la que estamos viviendo, una sociedad dramática como la que estamos? ¿Cree usted que el derecho puede hacer algo dentro de esta sociedad? Hay algunos que se desesperanzan un poco del derecho y piensan que el derecho está bueno para las sociedades tranquilas, pero que este es un momento en el cual las normas jurídicas no permiten o no tienen efecto, digamos, sobre la realidad social. Y entonces, tanto desde la izquierda como desde la derecha, desde los que pretenden agitar como de los que pretenden reprimir, a veces hay este desencanto respecto al derecho. ¿Cómo ve usted el derecho en esta época? Claro, el derecho tiene que afrontar esta crisis. Todos en crisis, inclusive el derecho. El derecho no puede estar fuera de esta situación existencial, digamos. Con el existencialismo hay una fenomenología especial en todos los ámbitos de la vida. Ahora, la eficacia pues del derecho con eso se amengua, yo no puedo dejar de conocer, pero eso no deja de obligar a siempre tratar de esforzarse de que jurídicamente esté normada la vida social, porque no es caer en el desorden o en el despotismo. Pero yo creo que fundamentalmente la solución del Perú en una sociedad así tan complicada, de cierto modo, ¿no?, tan joven y tan antigua, ¿no?, pero sobre todo tan rara, ¿no?, como es en todo lo que se decía el peruano, una labor de educación. Tenemos que educación para la gente en general, para que tenga un nuevo tipo de existencia, como un hombre que haya llegado a cierto nivel mínimo de educación. Eso es fundamentalmente, ¿no? Pienso en Pascal, ¿no? Pensar y hacer bien es lo fundamental en la vida humana, ¿no? Bueno, yo creo que en nombre de Edubanco y el mío propio, quisiera agradecer al doctor José León Barandarán por habernos conseguido esta entrevista, que creo que ha sido sumamente interesante y que las opiniones que él ha vertido en esta entrevista son un modelo de modestia intelectual, de honestidad intelectual y de rigor de lo que debe ser propiamente la vida de un intelectual y de un jurista en el Perú. Muchas gracias, doctor Barandarán. Al agradecer al Canal 5 por esta programación, al Banco Continental, que sé que auspicia esta actuación, y a mi tan estimado y querido amigo Fernando Terní, a quien les renuevo mi reconocimiento por haber estado aquí como entrevistador.